Mamá y papá, lo que pasa es que el mundo ha cambiado y probablemente ya nunca será el mismo. Hoy en día, en cualquier parte del mundo, hay jóvenes ganando 50.000, 60.000 euros al mes vendiendo dominios web, siendo patrocinados por una marca multimillonaria, por un crowdfunding. No sabes lo que significan todos esos temas. La verdad es que no tienes por qué saberlo. Claro, no hay por qué ser un ignorante. Puedes leer, eres informante de en qué se está metiendo tu hijo, pero son cosas que diría yo que son ajenas a tu época. Incluso yo que nací en los 90, me siento que estas cosas son demasiado actuales para mí y veo cosas como esa. Un muchacho de 15 años que está en Perú ganando 2.000 euros al mes porque vende dominios web y sus padres se preocupan porque ni siquiera saben ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es un dominio web? Eso es ilegal, tiene que ver con las drogas. ¿Cómo es que tú estás haciendo más dinero que nosotros dos juntos, teniendo solo 15, 16 años? Yo soy cubano y le hablo a Cuba, pero este video le sirve a cualquiera que hable mi idioma. En mi país la universidad es gratis y dicen las estadísticas del gobierno que puedes buscar en internet que más del 84% de los estudiantes terminan su educación y llegan a la enseñanza superior. Eso realmente yo creo que no es cierto. Puede que para algunas escuelas como la Lenin o la Ocasional, que son unas escuelas cubanas enfocadas en producir universitarios, ahí puede que funcione ese número. Pero para alguien como yo, que vengo de una escuela más normal, de un técnico medio, ni el 10% de mis amigos llegaron a la enseñanza superior. La enseñanza superior. ¿Superior a qué? Se supone que debe darte un estatus de vida superior a los demás, un prestigio. Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy mismo en Cuba. Me atrevo a decir, en toda Latinoamérica. ¿Cuántos universitarios no quieren dejar su carrera y convertirse en camareros en un hotel famoso? ¿Cuántos universitarios e ingenieros no hay en Cuba y en el mundo entero? En empleos que no tienen nada que ver con lo que se graduaron. Para ti, en tu sociedad, los universitarios eran los exitosos, eran los ganadores y eran los que tenían asegurada la vida. Pero la tecnología, la economía y la sociedad van corriendo demasiado deprisa, mucho más rápido que las generaciones humanas. Y en los 30, 40 años que nos separan han pasado tantas cosas que, como dije, el mundo ha cambiado y ya nunca será el mismo. Entonces hoy en día vas a ver un montón de personas, quitando el arte, porque eso es un talento aparte, vas a ver un montón de personas que se han vuelto famosos, millonarios, que son exitosos. ¿Con qué? Con las criptomonedas, con la creación de contenido, cosas que son ajenas a ti, porque como te decía, son ajenas a tu época. Antes, decir soy universitario cambiaba todo, incluso socialmente eras mejor aceptado si mencionabas esas palabras. Hoy en día un título universitario ya no tiene tanto valor. La mayoría de nuestros roles, de nuestros ídolos, de nuestros modelos a seguir, no fueron a la universidad o la dejaron y se vanaglorian de eso. Entonces no quiere decir que ellos estén bien. Lo que te quiero decir es que nadie hoy en día puede decir ir a la universidad te va a asegurar una vida, te va a asegurar una prosperidad, porque el mercado es demasiado volátil, el mercado laboral es demasiado volátil, hay demasiadas oportunidades de perseguir tus sueños, de hacer las cosas por ti mismo sin tener que meterte 5 o 6 años en una escuela. Entonces, la universidad sigue siendo una entidad muy importante. De hecho, en las universidades hoy en día se hacen descubrimientos que cambian para siempre la medicina, la ciencia, la humanidad. Lo que quiero decir es que ya el éxito, la prosperidad, la estabilidad económica no están restringidas solo a los que van a la universidad. Las cosas han cambiado mucho y eso ha traído consecuencias. No dejemos que esas consecuencias nos separen. En vez de juzgar o juzgarte a ti mismo por las acciones de tu hijo, apoya, brinda información y cariño. Averigua en qué se está metiendo tu hijo, qué tan alto puede llegar, cómo lo puedes ayudar. Es mejor eso a que lo obligues a tomar un camino que le llene la cabeza de indecisiones, más indecisiones de las que ya nos crea la vida de por sí. Ten fe, paciencia y amor. De nuevo, no dejes que las consecuencias nos separen. En vez de pelear, molestarnos, gritarnos, en vez de todo eso, lo que tenemos que hacer es atrevernos a soñar juntos.